Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:15 en la mañana. Gracias a nuestra generosa audiencia por el acompañamiento, por sintonizar este espacio, por supuesto, por los aportes, también por las críticas que siempre generan en este espacio de información, ¿no? Leyendo algunos de los mensajes, ¿no? Don Javier Salgado, en cambio, discrepa con Viviana. Dice, a mi criterio no es correcto lo de Viviana, está bien separarlo y expulsarlo, pero ella ya ha juzgado y hasta sentenciado. Una denuncia es solo eso, una denuncia. En este caso se trata de un delito supuestamente cometido hace 2 meses. Como siempre digo, no es lo que se dice, es lo que se puede probar. Esa es una máxima del derecho penal. Así que mal se hace en juzgar y sentenciar a priori, es el comentario de Javier Salgado. Le doy un abrazo al apreciado Ismael Ulloa, ya le doy retweet o repost, ahora se llama repost. El apreciado Andrés Reliche, cuando confundimos opinar con razonar ocurre algo peligroso. Todas las ideas se vuelven igual de válidas. Tú piensas así, pero yo no. Todos tenemos derecho a opinar. Bueno, esa es tu opinión, la mía es otra. Nadie tiene la verdad, cada uno tiene su punto de vista. Tal cual, tal cual. ¿Qué me dice por acá? Acá también le envío un abrazo a Juanca Gómez, que me había escrito. Esteban Mejía, justamente espeluznado porque se trata de una niña de 12 años. María Eugenia Molina dice, esto es terrible, si se llega a comprobar es una monstruosidad, a qué nivel se ha llegado, execrable desde todo punto de vista. Primera cosa, llevar a una niña a un entorno de alcohol ya es un acto deplorable, eso ya estuvo muy mal, de acuerdo a la denuncia que se ha presentado, ¿no? Mónica Luzárraga dice, la presunción de inocencia en el piso, no saben ni manejar una vocería de independencia judicial, afirman que los hechos ocurrieron, dice también la abogada que los escribe desde la ciudad de Guayaquil. Bueno, este tema yo me imagino, ahora mismo debe ser tendencia, debe estar monopolizando la conversación digital, y por eso acudimos a una especialista en la materia que justamente ya nos acompaña en esta mañana, y me refiero a Alondra Enríquez. Gracias, Alondra, por acompañarnos. Ella es consultora político-digital. ¿Cómo le va, Alondra? Bienvenida. Buenos días, Alondra. Qué gusto para mí, un placer compartir con ustedes, ahora sí ya en vivo, y definitivamente han sido unos días bastante movidos. De hecho, yo creo que este último mes de junio, primeros días de julio, las redes sociales cada vez más exigentes también en tener respuestas y cuestionar cierto tipo de acciones. Correcto, Alondra. A ver, ¿cuál es o cómo está marcando la conversación digital este caso que lo acabo de comentar, que es el de Santiago Díaz Azque, sobre quien se ha iniciado una investigación por una denuncia de violación? Bueno, nosotros tenemos que de momento el tema tiene un 99.37% de polaridad negativa, 5.800 comentarios y 7.200 compartidos. Los usuarios que han participado sobre el tema son 1.500 usuarios. Estamos haciendo una medición a 20 horas, ya que la noticia se alcanza a viralizar el día de ayer en el horario de la mañana. La noticia sale, de hecho, gracias al impulso que le da el periodista Jonathan Carrera. Él es la primera persona que publicó, ¿no? Persona en publicar esto. A las casi 2 horas empezamos a tener ya un pico de conversación considerable, y mire lo que sucede en la conversación digital. Hasta las 4 de la tarde parecía un rumor más de redes sociales, porque no había la certeza de que la exposición de este documento de fiscalía sea o no sea cierto. A las 5 en punto de la tarde tenemos un pico de audiencia de 1.8 millones de usuarios atentos a la noticia, y eso se da a propósito de que finalmente Viviana Veloz decide salir y primero ratificar a la ciudadanía que esta denuncia, por demás reprochable, era real, y que cuáles eran las sanciones y las medidas que se iban a aplicar. Así que es un tema que definitivamente ha movido sobre todo a la indignación ciudadana y una crítica bastante fuerte a la Revolución Ciudadana, porque a la noche, a eso de exactamente las 8:30 de la noche, se desata otro pico de publicaciones y de audiencia por la publicación de Soledad Padilla, donde ella sale a evidenciar de que finalmente Santiago Díaz no era ningún ajeno a la Revolución Ciudadana, sino que gozaba de cierto de legitimidad del expresidente Rafael Correa, y eso aún ahonda más en indignación de la gente. Un día complicado, creo yo, para la sociedad ecuatoriana en general. ¿Cómo se puede medir en tema de si es que realmente 1.8 millones de personas, nos decías, estaban pendientes? ¿Se mide esto? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Respecto de qué otra cifra?
Es muchísimo, porque tenemos que este caso ha llegado, yo hablaba solo del pico de las 5 de la tarde, cuánta gente lo vio, pero finalmente el tema en apenas 20 horas ha llegado a 5.3 millones de audiencia, o sea, de usuarios que tienen obviamente cuentas activas en redes sociales, y eso evidenciando que quien termina por legitimar esta denuncia es la misma Revolución Ciudadana, porque el comunicado de que lo comparte incluso Luisa González y el partido sale a eso de las 3 de la tarde sin pico de atención. ¿Cómo se compara, digamos, estos 5.3 millones de usuarios? ¿Con qué se compara para decir si es mucho o poco, como para tener una idea? Nosotros hemos hecho una medición y lo vamos a comparar, por ejemplo, hace un par de años con el caso de una denuncia similar con el tío de Jorge Glass respecto a un escenario particularmente parecido a este, y en el mismo rango de tiempo nosotros teníamos menos incidencia en la conversación digital. Por ejemplo, a nivel de usuarios, en ese entonces, a 20 horas apenas habían 715 cuentas o usuarios hablando del tema. En el mismo rango de tiempo se había llegado a 3.2 millones en audiencia. Definitivamente estamos comparando ya en diferencia de años, también un alcance mayoritario en redes sociales, lo que hace que este tipo de actos logren una resonancia inmediata. Muy bien, y ahora ni siquiera el anuncio ayer de Estados Unidos de que se ha pedido oficialmente la extradición de Fito logra compararse con la tendencia que causa también el tema del asambleísta Díaz. De hecho, la diferencia está también en el horario, ¿no? Fue más temprano lo de Santiago Díaz, correcto. Digamos, desde las 3, 4 de la tarde empezó a viralizarse. Me parece que el post de Jonathan fue mucho más temprano y esto provocó que se viralice al punto que se emitió este comunicado por parte de RC como a las 3 de la tarde, luego vino 3 y pico la reacción de Luisa González y al final de la tarde el anuncio de Viviana Veloz, ¿no? Sí, de hecho Jonathan Carreras saca la noticia a las 12:11 de la tarde, exactamente. Sin embargo, aunque él es, digamos, uno de los usuarios que logra tener un impacto bastante considerable, la noticia tenía picos ya de haber sido de alguna forma regada casi 15 minutos antes. Entonces, claro que, como les digo, parecía ser un rumor más de redes sociales sin ser comprobable, por eso es que no logra hasta las 5 de la tarde cuando la bancada de la Revolución Ciudadana, liderada por Viviana Veloz, desata el pico del tema y de ahí tenemos picos constantes de atención. Y hace pocos minutos exactamente que acabó justamente de dar su comentario Fabricio Vela, se desata un segundo pico de audiencia y Fabricio logra 396,000 cuentas activas que lo escucharon, están hoy conversando de su comentario. ¿Y eso qué significa? Perdón mi ignorancia. Que su comentario desató un segundo pico de atención del tema y hubo mucha gente que lo acaba de escuchar desde redes sociales. Pero entonces, perdón, lo que preguntaba Andrea, lo de Fito entonces no está en la primera línea en este momento de la discusión. Todavía no, porque además en la madrugada nosotros acabamos de tener justamente un reporte desde Fiscalía y Policía Nacional de que se hicieron 3 allanamientos al ex asambleísta Santiago Díaz, y lo que se ha empezado desde horas muy tempranas, 4:30 de la mañana, de hecho, son cuestionamientos a cómo llegó a la asamblea, a la bancada de la RC y cómo está quedando hoy por hoy. Esto, ¿cómo se compara, en qué magnitud se compara respecto de lo que la semana pasada también entiendo fue tendencia, el tema del asambleísta Dominique Serrano, el tema de sus familiares en la Asamblea Nacional y también esto del dibujo, ¿no?, que se hizo viral en redes sociales? ¿Cómo se compara la conversación que se tuvo de Dominique Serrano, el asambleísta por ADN, se compara siquiera a la que se está teniendo ahora mismo del asambleísta de Revolución Ciudadana Díaz? Va con una tendencia muy creciente el caso de Díaz, sin embargo el de Dominique Serrano sí definitivamente que generó también una ola de conversación digital, que tenemos una medición del 3 de julio a hoy 9 de julio sobre este caso, es decir, desde que sale el dibujo hasta que se emite un montón de conversación, un manejo, digamos, bastante adecuado desde la administración de Nils Olsen. No se demoró mucho tampoco en hacer mención al caso, y este caso desató el 76.26% de polaridad negativa, la ciudadanía lo rechazó, aunque hubo también un porcentaje de usuarios que no intentaban justificar, digo yo, sino que hablaban también desde su propia experiencia, ¿no? Por ejemplo, teníamos a una Carolina Bazán que decía, bueno, a riesgo de que probablemente me cuestionen, también suelo, por capitalizar la atención, tener esas prácticas, y este tipo de criterios, por ejemplo, los hemos categorizado en criterios más neutrales, porque no es que salían a defender al asambleísta, sino que hablaban desde sus propias experiencias y tiene un 20% de incidencia, que fue
lo que generó un número importante de interacciones, sobre todo las posturas que inmediatamente hubieron como respuesta desde la Asamblea Nacional, principalmente Nils Olsen, y la postura de llevar al CAL y emitir una sanción, no solo para Dominique Serrano, sino que coincide también con una falta de Mireya Pazmiño. Ha generado 355,000 likes, 108,000 comentarios, 66,000 compartidos y en audiencia 22.1 millones. Es decir, este tema obviamente por los días, por la cantidad de conversación que se generó, tuvo un relativamente más peso y habrá que ver cómo cierra hoy la jornada del caso del exasambleísta Díaz. Ahora, hay dos personajes incluso que se puede destacar. En el caso del asambleísta de ADN, Dominique Serrano, entiendo que hay un pronunciamiento de Nils Olsen, el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo fue eso percibido por la ciudadanía, este pronunciamiento, sobre todo el tema de los familiares? ¿Y cómo ha sido percibido, por otro lado, Viviana Veloz y su declaración el día de ayer de Revolución Ciudadana? Para el caso de Nils Olsen tenemos que hay unos datos bastante favorables. De hecho, hoy a Nils Olsen se lo está categorizando como un político. Yo hablaba en otro espacio sobre, hay figuras claves en el gobierno actual que muestran no solo eficiencia, sino resultados al criterio de los usuarios de redes sociales. Y Nils Olsen es uno de ellos. Por ejemplo, nosotros hicimos una medición el día de ayer exactamente entre la data que se generó el día lunes 7 de julio y ayer 8 de julio. Y lo que tenemos es que, por ejemplo, Nils recibió alrededor de 238,000 me gustas, 21,000 comentarios, 20,000 compartidos y llegó solo con la postura expuesta sobre estos casos de familiares o afines en los despachos de los asambleístas, llegó a 15.3 millones en audiencia digital. Es decir, en 2 días logró conectar y comunicar de manera muy eficiente a más del 80% de la población ecuatoriana. Esta postura de pedir la renuncia de 40 funcionarios logró una polaridad del 57% positivo, el 9% neutro y un 34% negativo, porque los cuestionamientos fueron que ante el anuncio de una reforma al Código de Ética, que ante también el pedido de reforma a un artículo en particular que no es muy claro en la legislatura ni en el manejo de la Asamblea respecto a familiares, ya había norma. Entonces hubo un sector principalmente vinculado a la Revolución Ciudadana que le decía que ya hay una ley expresa, que no hace falta, que es puro show. Sin embargo, una gran parte de la población, el 57%, felicitó a Nils Olsen, y lo importante es que este tema particularmente logra una conversación digital en la red social de Facebook con un 35.98% y en la red de TikTok. Y la audiencia más adulta fue la que felicitó esta actitud, esta decisión de Nils Olsen. Le quita un poco de protagonismo al presidente Daniel Noboa. Hemos visto que en los últimos 27 días en particular, y a propósito además de la gira internacional, definitivamente Nils Olsen ha logrado sostener una polaridad muy positiva por encima de Daniel Noboa y ha logrado mantener también una respuesta muy inmediata. De hecho, el accionar comunicacional de Nils Olsen de momento, es decir, desde el 14 de mayo a la fecha, es muy similar a cómo actuaba en su momento el expresidente Rafael Correa. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Que hay, por ejemplo, una denuncia, hay una exposición mediática de algún caso que incluso puede vincular a actores como Dominique Serrano de su propia bancada, que él inmediatamente activa protocolos de comunicación. Miren que hizo, para mí es un accionar muy eficiente y no lo ha hecho ni siquiera el gobierno, y es que él mismo primero se expone a los medios, habla sobre el caso, emite en menos de 72 horas una postura sobre estos casos y finalmente la ciudadanía siente que tiene un accionar más mediático e inmediato. O sea, el hecho de que se haya demorado o se haya pronunciado 72 horas no implica una demora, digamos, dentro de este análisis de la conversación digital. O sea, no se sintió que se demoró mucho no, es que de hecho, perdón, Fabricio, Nils, sobre el caso de Dominique, el caso de Dominique salió así mismo 9:10 de la mañana del jueves, y Nils respondió de manera inmediata a eso de las 8 o 9 de la noche de ese mismo día. Pero eso sobre el tema de los familiares, más no sobre el dibujo al que también, al digamos, revés, se hizo por tendencia. El dibujo, él fue el primero en decir que se iba a pasar
pasar el caso al CAL, que es lo que correspondía, y se revisará la sanción. Más vale los de los familiares, que además coge ruido, sobre todo este fin de semana. Claro. Ustedes recordarán, sábado y domingo fue un boom. El día lunes, en ese sí hubo la demora de casi menos de 72 horas, pero el día lunes él dice, hemos investigado, estos son el número de y esa demora no le afectó. No. En la conversación digital a Olsen. No. Tampoco le afectó el hecho de que, aparte de ese anuncio, hubo críticas por, digamos, el anuncio en sí, cuando habla de que le va a pedir la renuncia a 40 personas, y por ejemplo hay críticas en el sentido de que no había que pedir renuncia, sino simplemente desvincularles, etcétera. Digamos, sobre lo de fondo, ¿eso no generó, digamos, una crítica mucho más negativa en la conversación digital? No, más vale esas críticas ¿Ya? que usted menciona sí le generaron un 34% de negativismo. Sin embargo, recordemos que el público que nosotros tenemos en redes sociales es un público bastante múltiple, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, los temas vinculados muy a tecnicismos logren y se demoren un poco más en entrar en la discusión de los usuarios. Entonces, la discusión jurídica de que si hay que reformar la ley o no hay que reformar, o hay que reformar el reglamento y demás, sí le golpeó, pero es un 34%. Pero ¿cuál fue el mensaje que llegó a la gente en palabras muy coloquiales? Aquí hay un delito claro, que es este tema de beneficiar a familiares en esta dinámica de yo asambleísta A, te paso a mi equipo y tú asambleísta B me pasas el tuyo y todos saldados. Entonces la gente incluso felicitó porque además, ¿qué es lo que hoy sienten los usuarios? Que hay una ligera contradicción, porque por el otro lado vemos en cambio que en la estructura del gobierno de Daniel Noboa sí hay una cercanía, por ejemplo, a vincular actores de una bandera distinta a la de ADN, mientras que Nils en ese sentido ha mostrado una postura mucho más radical, ni para los unos ni para los otros. Por eso sí termina siendo una de las figuras claves de este gobierno y con buen nivel de popularidad. Acá me pregunta Iván Morales, creo que es una buena pregunta, si las métricas de redes sobre este tema, sobre los temas que estamos conversando, ¿se diferencian por tipo de red? ¿Lo que usted está haciendo es un análisis global o hay una segmentación por redes? Sí, hay una segmentación por redes. Yo estoy compartiendo con la audiencia la data general. Es decir, ya. Por ejemplo, vamos a hacer una breve revisión en tiempo real del 3 de julio al 9 de julio. Nils Olsen, por ejemplo, ¿cuántos likes en las distintas redes sociales logró? Y Nils logró 229,000 reacciones positivas, es decir, me gusta, 33,000 comentarios y 35,000 compartidos y llegó a 19 millones de audiencia. Y obviamente entre los temas que se destaca solo en este rango de tiempo está precisamente la renuncia de 40 funcionarios con relaciones familiares en la Asamblea Nacional. Fue su tema más apoyado, tanto es así que solo en una publicación de un medio de comunicación impreso se han logrado 6,000 me gustas, alrededor de 1,000 compartidos y los comentarios terminan ratificando esta postura y felicitando el accionar del presidente del legislativo. ¿Y lo de Díaz Asqui, el asambleísta? En el caso de Díaz Asqui, nosotros lo que tenemos exactamente a 20 horas que estamos midiendo desde que sale la noticia y demás, es que hay alrededor de 20,000 reacciones positivas, pero esto es obviamente la gente está dando like, por ejemplo, a contenido de críticas. Hay una de las publicaciones más relevantes que es de un influencer bastante particular en redes sociales, su nombre es El Suero de la Verdad, y él salió a cuestionar precisamente lo que conversábamos hace un momento. Tardía la respuesta de la RC y cómo no se dieron cuenta o no pudieron actuar frente a este caso de manera eficiente. ¿Pero por qué fue tardía la respuesta del RC? Porque me da la impresión que ellos se demoran pocas horas más bien en reaccionar. Sí, pero si había una denuncia de ese nivel contra un miembro de su propia bancada, que además tiene la legitimidad, según el criterio de Soledad Padilla, sí hay definitivamente un accionar tardío, porque ya son 2 meses de este caso y seguramente había ya una anticipación de lo que podía suceder y sobre todo el discurso, y no solo El Suero de la Verdad, tenemos por ejemplo también ayer Ecoavisa hizo un breve resumen sobre el caso, donde se cuestionaba la tibieza del discurso sobre todo de Viviana Veloz, porque se dio a entender que este era un caso aislado y que Santiago Díaz no tenía ningún vínculo directo con RC. Sale Soledad Padilla y dice todo lo contrario, incluso expone una foto donde está el ex asambleísta, el expresidente Rafael Correa y alguien más que obviamente está, digamos, la imagen no se ve muy bien de esta tercera persona y les dice hágase encargo. Y adicional, hoy en la mañana también participó de este tema la ex esposa de Fernando Villavicencio y ha dado más insumos al debate mencionando
mencionando que este exasambleísta era funcionario de la SENAI. Habla de Verónica Zarauz. Sí, Ella correcto. publicó ayer una referencia de Santiago Díaz Asque respecto de su papel en Senaín. Señalaba a Verónica Zarauz, yo por aquí tengo el post que sí lo leí, se refería a que él había agredido a Alfonso Pérez, no sé si se refiere a Alfonso Pérez Serrano, no estoy claro sobre aquello, pero ella publicó, aquí está, sí, dice: Santiago Díaz, ex Senaín, fue quien estuvo en el allanamiento de mi casa en la Navidad del 2013, fue quien agredió físicamente a Alfonso Pérez. Manejaba los tales Popeyes, unos indeseables que agredían a cualquiera que se atreviera a alzar la voz en contra del gobierno de Correa, ahora acusado de violar a una niña. Realmente los delitos que cometieron estos impresentables cobijados en la impunidad que les otorgaba ser de la SENAIN son indeterminados. ¿Usted se refiere a este post? Sí, ese post. Ese es el que precisamente eleva también un poco más las métricas y termina generando mayor inconformidad. Además, sí, aunque la respuesta, digamos, en términos generales, es la primera vez que la Revolución Ciudadana, ante una denuncia como esta, reacciona de forma tan inmediata y tan contundente. Es la primera vez. Porque casos como este ha habido varios. Yo lo revisé, hice en el comentario hice una mirada casi de memoria a otros casos sobre los cuales no hubo esta reacción y yo por eso la destaqué. Porque me pareció importante la reacción de Viviana Veloz. Sin embargo, la verdad contada a medias termina siendo una mentira. Entonces, la ciudadanía lo que hoy está expresando en redes sociales es precisamente que hay una corresponsabilidad que no puede ser ajena a un caso tan sensible y que si la postura tenía que ser así de contundente, tenía que ser totalmente transparente. Es decir, exponer de forma, digamos, autocrítica quién era este personaje, a qué intereses obedecía y que definitivamente, como lo anunció en la publicación Luisa González, definitivamente tenía que salir de las filas. Le preguntaba también sobre el tema de los personajes. Hemos visto ya lo que ha ocurrido con Nils Olsen y la percepción que se ha tenido respecto de sus declaraciones en redes sociales. Y preguntaba también sobre Viviana Veloz y su declaración de ayer. ¿Hay medición de aquello? Sí, en el caso de Viviana Veloz, como les puedo comentar, ella logra con su declaración mover un número importante de interacciones, llega a 3 millones de audiencia. Sin embargo, en el caso de ella, la polaridad es 42% a negativa y un 57% a neutra. Y es precisamente por estos cuestionamientos. En un inicio salen obviamente con el discurso de proteger a la víctima, que además de ser menor de edad es muy sensible, pero a los pocos minutos hay una activación de respuesta de exponer quién es este personaje. Porque, por ejemplo, en mi caso muy particular, cuando sale la noticia desde la cuenta de Jonathan Carrera, muy pocos creo que teníamos conocimiento de quién era, cómo era su rostro, su nombre, a qué pertenecía, y a las pocas horas empezó a viralizarse toda la hoja de vida de este exasambleísta, y la ciudadanía pues sí ha cuestionado precisamente esa inconsistencia en el relato de Viviana Veloz, y lo que ella ha logrado es alrededor de 12,000 me gustas, que no está mal para un tema tan sensible, y alrededor de 3,300 comentarios. Sin embargo, de estos comentarios y estas interacciones, el 42% fueron cuestionamientos. Acá tengo una inquietud que me plantea Jimena Ponce, a quien envío un abrazo. Dice, un caso que incluso no toda la gente ecuatoriana está en redes. Alondra dice que al tener 12 o 15 millones, el 80% de ecuatorianos, pero plantea el hecho de que no todo el mundo está en las redes. Dice, hay que considerar que no todos están en las redes y los que estamos en redes tenemos al menos 2 cuentas, por tanto la proporción se reduce bastante. ¿Qué opina usted o cómo contestamos este comentario que hace Jimena? No, eso ya ha quedado más que evidenciado que no es real. Mentino, que es una de las firmas más respetables de este país, constantemente hace estudios de valoración del peso de las redes sociales, sumado a que también Ecuador en cifras hoy nos presenta que, por ejemplo, el 92% de la población ecuatoriana se comunica o está pendiente a partir de su teléfono móvil. Es decir, la mayoría de los ecuatorianos hoy tienen acceso a Internet a partir de su teléfono móvil, el 92%. Estamos hablando que apenas el 8% probablemente no tiene acceso a este tipo de noticias y probablemente no está en este tipo de discusiones. El tema precisamente, por ejemplo... Pero digamos ahí, perdón Alondra, 92% que tiene acceso a Internet a través de su celular, pero eso no quiere decir
que sus seguidores o a quien siga están inmiscuidos dentro de estas discusiones que a veces parecería ser que solo pertenecen a un círculo rojo. No, todo lo contrario. Y le voy a decir por qué. Por ejemplo, en el caso de la discusión de ley de integridad pública, la participación de la audiencia, es decir, quienes seguían las noticias sobre la ley de integridad pública, llegó a 16.2 millones de usuarios en alcance, y el número de interacciones, sobre todo en cuestionamientos, por ejemplo, al tema de que se anunciaba y se anticipaba riesgos para la jubilación, se anunciaba y se anticipaba que dentro de esta ley, que era como una mezcolanza, de hecho muchos usuarios la categorizaron como la primera ley fanesca, porque incluía varios factores que no eran acorde a un cuerpo jurídico adecuado. Se generó alrededor de más de 433,000 interacciones. Y por eso es importantísimo hoy por hoy la escucha digital, primero porque es la evidencia del activismo político de la ciudadanía, porque es aquí donde primero exponen precisamente sus acuerdos o sus inconformidades en redes sociales. Es rápido, es inmediato y hay una exposición mediática. Y segundo, hoy las redes sociales en el Ecuador, por ejemplo, yo estoy hablando de cuántos usan y tienen acceso a Internet, es el 92% de la población. Los usuarios que están en redes sociales es más el 87% de usuarios que están activos en redes sociales. Y yo les voy a decir un caso muy, muy particular. Ustedes, que son un medio que se transmite radialmente, tienen uno de los alcances más favorables desde la digitalidad. Una de sus redes más fuertes es YouTube, y le sigue Facebook, Instagram. Incluso el alcance donde hoy la ciudadanía busca informarse, porque es más rápido también, son precisamente las redes sociales. Nos cuentas que son 433,000 interacciones lo que tuvo la ley de integridad pública, y de esas 433,000 interacciones, ¿se puede poner un porcentaje de cuentas troll? Por supuesto. Sí, siempre ¿Cuánto es de eso? Porque luego, claro, también el número parecería muy importante, pero entiendo que por cada, en teoría, y digamos, entre comillas, crisis comunicacional, se activan cuentas troll de uno y otro lado. Entonces, correcto, esos 433,000 interacciones ya no serían solo de personas que están dentro de la discusión, sino de el número que te doy ya es un número limpio. ¿A qué me refiero? En nuestro caso, como Golden Social Suite, lo que hacemos es un trabajo bastante matemático y numérico, y disminuimos precisamente el impacto de las cuentas trolls o bots. Y, por ejemplo, en la conversación de ley de integridad pública del 24 de junio al 9 de julio, lo que tuvimos en métricas por estructuras bots es limpiamente participaron 6.900 usuarios, ¿no? Y hubo un peso significativo con las interacciones que te acabo de comentar. Estructuras bots alrededor de la ley de integridad pública, 2.300 usuarios. Y se generaron 3.800 publicaciones. Los bots actuaron más constantemente del 24 de junio al 27 de junio, paró mucho su impacto, nuevamente se disparó el 3 de julio, y estas cuentas, por ejemplo, ¿qué es lo que comentaban? Te voy a leer una de estas estructuras bots, que es lo que publicaba. Este usuario, por ejemplo, se llama Doris MP, y decía: a nivel de discusión política, de juristas y conocedores parlamentarios, no hay una sola vez que les dé la razón respecto a lo que hicieron sobre la ley de integridad pública. Hacen artimañas para aprobar cosas a último momento, etiquetan, por ejemplo, al asambleísta Jairén Noriega. Este usuario bot. Entonces, sí, nosotros mantenemos constantemente este monitoreo, y las estructuras, como bien decía Andrea, a favor y en contra, permean la conversación. Sin embargo, hoy por hoy sí hay una participación muy orgánica. Tanto es así que el activismo de inconformidad en la ley de integridad pública inicia el 25 de junio exactamente, es decir, la gente primero empezó a cuestionar desde redes, y ya tenemos convocatorias de movilizaciones a pocos días. Una cosita adicional, me piden que le pregunte si tiene algún tipo de revisión sobre el caso del Estadio Olímpico de Atahualpa. ¿Tiene algo de eso? Sí, pero mejor sobre Pavel capaz hablamos en otra ocasión, ya, porque todavía hay que ver las reacciones que están alrededor de ese tema. Oiga, y solamente como añadido, ¿no? Andrea Velázquez Benavides, académica de la UTPL desde Loja, me dice, hablando justamente de Mentino, dice: estamos a punto de publicar un artículo Q1 con Juan Pablo del Alcázar, dueño de Mentino. No hay dudas en los datos que ha explicado, incluso desde la academia los usamos como base porque la metodología es confiable, que es un poco lo que nos decía Alondra Enríquez en esta mañana. Y una precisión, ¿no? Por si acaso, Santiago Díaz sigue siendo asambleísta, él no es exasambleísta. Él no ha renunciado, no ha sido destituido, y aunque tenga licencia, sigue siendo legislador, solamente como precisión. Alondra, gracias por el tiempo. No, para mí un placer. Alondra Enríquez, consultora político digital aquí en A Primera Hora, con estos datos que están allí. Es la data, ya lo que se encuentra en la conversación digital que nos ha presentado nuestra invitada en esta mañana.
Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.